Hola, buenas noches. Hoy no podemos estar más felices. Felices por estrenar en televisión una maravilla como es Robot Dreams y felices por recibir de nuevo a un gran amigo del programa, que es Pablo Berger, director de la película. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Calle. Un placer de volver a estar aquí en este programa, en esta mesa redonda, con compañeros de la película, en familia. Sí, claro que sí, porque nos acompañan también Sandra Tapia, productora de la película. Sandra, buenas noches. Buenas noches. Y parte de la familia de Pablo, y José Luis Ágreda, que es su director de arte. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Tras su estreno en Cannes, Robot Dreams ganó el premio del cine europeo al mejor largometraje de animación, obtuvo 2 Goyas y estuvo nominada al Oscar. Ahí es nada. Un impresionante recorrido que confirma que esta historia efectivamente es capaz de emocionar a públicos de todo el mundo y de todas las edades. Esto es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Que es una película transversal, emocional, intelectualmente, y emociona a todo el mundo. Y eso es algo muy difícil de lograr. Y a ti te suele pasar. Dime qué tiene de especial esta película. A mí me gusta lo que has dicho, porque es una película para todos los públicos. Yo creo que es para un niño, la puede ver, un joven, un cinéfilo, una abuela. Y me gusta hacer cine abierto. Yo creo que animo a los espectadores que se queden a verla, porque yo creo que van a entrar en este viaje. Es un viaje en el tiempo, al Nueva York de los 80, con un protagonista, Dog, que se siente solo. ¿Y quién no se ha sentido solo una vez? ¿Alguna vez? Madre mía, ahí nos encontramos todos, desde luego, en una soledad no elegida, ¿verdad? Todos hemos estado ahí con el corazón roto. Sí. La verdad es que todo el mundo está un poquito roto por dentro, ¿no? Así que por eso esta película te ayuda a recomponerte de alguna manera. ¿Qué pasó cuando oíste hablar por primera vez del proyecto? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Cómo fue? ¿Qué te contó Pablo? Bueno, Pablo es la tercera película que hacemos juntos, entonces aunque era un salto a un mundo distinto y nuevo para él, era reconocer su cine y una cosa también, como decís, transversal, porque tiene sus ingredientes, ¿no? Tenía humor, tenía mucho sentimiento, tenía música y un ritmo frenético muy cinematográfico, entonces fue como un salto de la mano y al vacío y adelante. Entonces, como siempre, sí. Claro. Que confían en ti, que te quieren, ¿no? Que eso es muy importante. La película parte de un cómic infantil de la ilustradora guionista estadounidense Sarah Baron, y lo tienes ahí. Aquí, Sarah Baron, este es el origen de todo. El Fíjate origen que de yo no había todo. pensado nunca en mi vida hacer una película de animación. Fíjate. Pero al leer esta novela gráfica, que me cautivó desde el principio, llegué al final y no te exagero, estaba con lágrimas en los ojos, me conmovió. Hice sustituciones, me acordé de mucha gente que ya no estaba conmigo. Entonces yo creo que es bonito si la gente que viene a ver o que va a ver la película hoy se acuerde de gente que ya no está con ellos, ¿no? Porque sí que te ayuda la memoria, y esta es una película que habla de la memoria. ¿Cómo fue el reto de adaptar la iconografía de un cómic a un largometraje como este y de la manera que quería Pablo, que él es muy personal? Sí, bueno, yo creo que sobre todo es eso, de qué manera lo quería hacer Pablo, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en cómic, entonces estaba familiarizado con el lenguaje, ¿no? Pero la cosa era mantener los personajes, ¿no? Que son tan entrañables y que tienen tanta vida, y meterlos en ese universo de Pablo del Nueva York de los 80, un Nueva York que él conoció, ya nos contará luego posiblemente, y conseguir emocionar lo mismo que emociona la novela, ¿no? Me gustaría que cada uno de vosotros invitarais a los espectadores a ver Robot Dreams, por qué es el mejor plan para esta noche, por qué es necesario verla, por qué no se la pueden perder. Venga, empieza tú. Pues bueno, básicamente porque hemos hablado mucho de la emoción que tiene, pero yo creo que también el pozo positivo que deja, ¿no? Es una película optimista, ¿no? Y vitalista, ¿no? Yo creo que eso es siempre gustoso de ver en cine. yo creo que es una oportunidad para conectar con un momento de experiencia vital y conectar con esos personajes y recordar algún momento de los vividos en la parte emocional y sensible que tiene la película, pero también es un disfrute musical también, o sea que les animo a que se queden esta noche con nosotros. Es verdad que banda sonora también, ¿eh? ¡Ay, qué bonita! Por favor, Pablo, ¿qué añadirías? Yo diría que es un viaje en el tiempo al Nueva York de los 80, un Nueva York que yo conocí muy bien, y que esta es una carta de amor. Y como bien han dicho mis compañeros, es un musical, es un drama, es una comedia, es muchos géneros, es un mestizaje, pero creo que la gente que se quede va a pasar un buen rato, y si tiene una caja de Kleenex cerca también les va a venir bien. ¡Qué maravilla! Pues vamos a verla y luego seguimos hablando de un montón de cosas con vosotros.
Vamos a ver ya Robot Dreams. Vámonos de viaje a Nueva York y a los años 80 para acompañar a Doc y a su robot, dos amigos muy entrañables. Un dibujo de línea clara y maravillosos colores pastel para una película que respira un aire de comedia romántica y una música que anima a despegar los pies del suelo. Pablo Berger y su equipo hacen de cada gesto, de cada mirada, de cada sueño una emoción pura, de esas que solo el buen cine nos puede brindar. Que la disfrutéis. Hasta ahora. Chao. Robot se esconde detrás de la ventana al comprender que ni él ni Doc son los mismos después de todo lo que han vivido. La vida sigue y en ese seguir adelante caben tanto la nostalgia por lo perdido como el deseo de vivir en el presente. Un desenlace que, como en las mejores comedias románticas, nos trae esperanza, pero con un toque nostálgico que nos deja un nudo en la garganta. Aquí seguimos con Pablo Berger, director de esta preciosidad que acabamos de ver, con Sandra Tapia, productora, y José Luis Ágreda, director de arte. Hola, Pablo, Sandra, Hola, José Luis. Los Kleenex. Sí, jo, qué cosa más bonita, ¿no? Y cómo es posible que nuestro corazón se abra tanto con unos personajes de animación y, bueno, y es como si fueran realmente seres humanos que forman parte de nuestro imaginario, de nuestros recuerdos y de nuestras propias experiencias o emociones, la verdad, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué habéis sentido al ver otra vez este final? Mire, fíjate que yo no me canso de oír September de Earth, Wind & Fire, y fíjate que la he escuchado y ahora volviendo a ver, y en ese final que me sigue emocionando, porque al final los directores, de alguna manera, lo único que tenemos es nuestra intuición, y entonces yo tengo que sentirlo, no sé, yo me identifico mucho con Doc y con Robot. Yo creo que la película lo que permite es la sustitución. Yo creo que dependiendo tu estado o las relaciones que has tenido, te puedes identificar hasta con Tim o con el pato, ¿no? Entonces, me ha gustado verlo aquí con vosotros, ¿no? Y sentirla, ¿no? De nuevo. ¿Qué queréis añadir del final? No sé. Bueno, no sé, yo creo que sí, que a mí siempre me emociona, ¿no? La hemos visto durante todo el proceso y después también en festivales, pero yo creo que siempre hay ese momento, ¿no? de identificación con los personajes, que yo creo que el que sean tan sencillitos también, por llevarlo a mi parte, sí, ¿no? De la parte de diseño de la película, el hecho de que sean tan sencillos también ayuda a que el espectador proyecte, ¿no? y diga, a veces soy Doc, a veces soy Robot, ¿no? Es una película que yo creo que cada vez que la veas, yo digo, hay que hacer un ejercicio de verla cada 5 o 10 años, porque tú sumas experiencia vital y te conectas a algún momento distinto, depende del momento vital en el que estés, ¿no? Siendo un niño puedes llevarlo a un lugar, siendo un adulto a otro, ¿no? Entonces, volverla a ver es volver a conectarte con algún momento de tu vida, ¿no? Hay mucha generosidad, hay agradecimiento cuando el robot comprende que ya no es el momento para estar con Doc, ¿no? ¿Qué pensáis? A mí no sé, yo creo que todas mis películas, y me lo dijo un periodista, que tienen finales melancólicos. A mí me gusta, es verdad. A mí me gusta, no sé, me gusta ese final melancólico, pero veo luz. Los dos han reanudado su vida. Doc está con Tim, con su nuevo robot. Robot ha sido salvado y reconstruido las piezas a través de Rascal. Pero el cariño y el amor y el apego que tenían Robot por Doc sigue ahí. Y está claro que para mí uno de los momentos claves de la película es esa pantalla partida de Robot y Doc bailando September, su canción. Tú puedes tener una pérdida, una ruptura de cualquier tipo, pero alguien te marca y eso se queda ahí, no desaparece. Es verdad, es verdad. Y hay cosas, ¿verdad?, en la vida parece que ha desaparecido, pero de repente un olor, una imagen, una canción, por supuesto. Todos tenemos una canción, ¿no? Todos tenemos una canción con alguien. Sí. Es decir, tenemos varias canciones. Podríamos hacer un playlist, tenemos una playlist de los amores de una vida. Es muy bonito, una playlist de una vida. Sí. Y hablaba antes Pablo de finales melancólicos, pero sus películas también tienen finales abiertos, ¿no? Entonces nosotros internamente hacíamos broma
que en un futuro que no vemos, en un Robot Dreams 2, ¿no? Nos imaginamos que quizás porque no pasa el tiempo y llega un momento en que los 4 son capaces de sentarse en una mesa y tener una buena relación y mantener una amistad, ¿no? Sí. Yo creo que es bonito porque habla de la pérdida, pero también de un mensaje también positivo de reconstrucción de futuro, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo hay ese pensamiento positivo, ¿no? O esa emoción positiva de final. Y esa idea de que se reunían, ¿no? Nos llevaba también un poco a las pelis de Woody Allen, ¿no? De parejas que se han roto, que se cruzan y bueno, que tienen esta... Sí, nos imaginamos yo Esta aceptación, ¿no? del en plan pasado. broma, y en las redes incluso han hablado, yo en Robot Dream 2 en algún coloquio he dicho, ¿y si Robot Dream 2 empieza el Día de Acción de Gracias y están Rascal y Robot y está Dog y Tini, los 4 están celebrando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, a veces me dicen, ¿y por qué Robot no va por Dog? Digo, no era el momento. Pero puede, como bien ha dicho Sandra, puede ser que en otro momento se reencuentren los 4, ¿no? Yo creo que el público adulto entiende más por qué no. Igual los niños, los que hayan visto la película hoy, Claro. igual ahí se quedan como, hacen más esa pregunta, ¿no? De ¿por qué no? Pero yo con los niños, es verdad que esto es como hemos dicho, a mí me encanta que parece que es un término peyorativo, ver todos los públicos, no, esto es una película para todos los públicos, ¿no? Entonces, a veces hemos hecho presentaciones con público infantil y yo les ponía un símil, le decía a la institución, tú imagínate que tú tienes un perro y vas a la playa y se pierde, se te suelta. Y tú lo empiezas a buscar y pasan años y ese perro lo encontró otro niño y de repente, años más tarde, tú tienes otro perro y el niño tiene otro perro y os encontráis. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar el perro que tienes porque no puedes tener el perro? ¿O el otro niño? Entonces, tenías que hacer la sustitución de... Y eso lo entendían, ya cuando decían, eso sí, es verdad. Yo no me puedo... Si el otro niño tiene el perro y yo tengo otro perro y yo solamente puedo tener un perro, podemos ir a jugar los 4 al parque, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo, claro, no es lo mismo. Es que Aquí hay bonito. otro temazo que es, los niños lo ven desde el lugar de la amistad, los adultos lo vemos desde el lugar del amor. Del amor, sí, claro. Entonces ahí hay una amplia lectura. A mí me gusta, y Pablo se inventó el concepto de películas lasaña, ¿no? Sus películas tienen como diferentes niveles Qué bonito. de lectura y los niños se quedan en algo más superficial, pero vuelvo a la experiencia vital de alguien que la ve y puede penetrar todas esas capas para llegar a eso, ¿no? Y abiertamente, si le preguntamos al espectador si es una relación de amistad o de amor, puede haber un debate ahí. ¿Qué papel tiene un director de arte en una película como esta? ¿Cómo fue tu proceso de trabajo? Pues en principio lo que hace el director de arte es, acompañando siempre al director de la película, es definir qué estilo va a tener, ¿no? Cómo se van a ver los personajes, si va a ser más realista, si va a ser más cómico, si va a ser con tonos más alegres, más tristes. Y es el que va definiendo junto con su equipo el diseño de los personajes y el diseño de los fondos, ¿no? Pero en el caso de... añadir una cosa, en el caso de José Luis es excepcional, porque en su caso no solamente fue el director de arte, él también fue el supervisor del storyboard y estuvo más de un año conmigo y con Maca Gil y con Yuko y con Fernando, un equipo muy pequeño para hacer lo que llamamos la animática, ¿no? Antes de que ya montas el equipo de animación y los cientos de animadores y un equipo muy grande, hay un proceso muy íntimo que se llama la animática y ahí los directores de arte no suelen participar de una manera muy activa y José Luis ha estado. Entonces José Luis ha sido, ya nos ves que llevamos los sombreros los dos, casi somos hermanos, twins. Nos hemos mimetizado. Es verdad, estáis mimetizados. Estamos Sí, mimetizados. Básicamente es el compañero de viaje que ha estado desde que era una idea, un guión, hasta el cartel final y todo el proceso hemos estado juntos de la mano, ¿no? Ese Nueva York de los 80 con toda esa iconografía es sin duda otro personaje de la película, ¿no? Claro. Es que Robot Dreams también nace como carta de amor a Nueva York. O sea, Nueva York no está presente en el cómic, ¿no? El diseño de los personajes, los que vean el cómic, sí que Robot y Dog son parecidos, tienen un makeover, pero los fondos son muy sencillos en la novela gráfica y aquí es donde el trabajo de José Luis
es crear un Nueva York que no existía, ese Nueva York. Y mi colaboradora más antigua, que es Yuko Harami, que ha trabajado en todas mis películas, también vivió en Nueva York 10 años. Y entonces esa experiencia que teníamos, Yuko, que trabajaba mano a mano, un Yuko poco también era- localizadora. exactamente. Podríamos llamarla la localizadora, la que hacía la prueba del algodón. Para que Documentalista también. Que bueno, Claro, eso es sí, importantísimo sí. para que eso sea real, ¿no? Para que eso fuera real. Porque claro, claro. para aquí no hemos, haciendo un inciso, la película se produjo durante el COVID, Claro, no podíamos ir a claro. Nueva York a localizar. Entonces Yuko tenía que echar mano de sus memorias, de sus fotos y obviamente de internet, pero no, o sea, la memoria era también nuestra memoria del Nueva York que recordamos nosotros, era clave para comunicarle al director de arte que había estado en Nueva York, pero más como una visita, no como gente. No como gente que ha vivido New ahí, Yorkers, claro. éramos New Yorkers. Claro, claro. Que mismo, New Yorkers. New York es, claro, menuda ciudad, la ciudad más cinematográfica del mundo, ¿no? Bueno, hablábamos de universalidad. Yo creo que también uno de los elementos que ha hecho que la película viaja y viaja también es ese reconocimiento de ese Nueva York absolutamente melancólico, porque mucha parte de esa ciudad ya no es así. Claro, era desaparecido, pero para nosotros cada detalle era importante. O sea, que nosotros nos tomamos como una película de época, igual que hicimos Blancanieves años 20 o hicimos Torremolinos 33 años 70. A mí la época, los periodos me encantan. Entonces, nosotros hicimos Robot Dreams como una película de época. Doctora Sarah Baron, que es muy amiga y que afortunadamente nos dio carta blanca, pero nos ha acompañado en todo el viaje. Estuvo en el Festival de Cannes, estuvo en Toronto y ha estado hasta en el Festival de Sitges. Y siempre nos mandamos mensajes o fotos. Ella estaba tan feliz que la estaban dando en Nueva York, en el parque, ¿no? Es una parte muy, muy bonita. Qué cosa más bonita, Sentirse por favor. que a ella le guste, que ella nos dio el visto bueno, ¿no? Porque sí que es verdad que la película mantiene la esencia y el alma de la novela gráfica, pero es muy diferente, ¿no? Claro. El guión es muy diferente. Vamos a decir, 2 páginas de la novela gráfica pueden ser a lo mejor 8 minutos de película. Entonces bueno, Claro. ha sido como que la autora apruebe el Robot Dream, la película, nos hace muy felices a Ese todos. pase también estabas nervioso, ¿eh? El día que Sara vio la película, Hombre, podemos Claro, sumar un poco a los es verdad, al es nerviosismo verdad. de... Es verdad, fue en Toronto. Sí, y ahora me está viniendo porque es un día bonito y como de recordar. Recuerdo la primera conversación que tuvimos cuando Neon compró la película para estrenarse en Estados Unidos, para distribuirla allí. Tom nos decía que su sueño era poder ver la película al aire libre en Nueva York. Es verdad. Y he vuelto a ese momento como real New Yorker que es, de decir, mi sueño es que esta película se pueda ver al aire libre en Nueva York. Y que la viese su hijo, porque el distribuidor de Robot Dreams en Estados Unidos es Neon, que es una gran distribuidora que ahora tiene Sirat en Estados Unidos. Entonces, Neon ha ganado el Oscar el año pasado, lo ganó con Anora, lo ganó con Sí, Parásitos. Parásitos, ya. Entonces, es un distribuidor, era muy clave, potente, sí, clave. sí, Entonces, sí. él decía, no, quiero una película, pero lleva películas difíciles, quiero que la vea que mi hijo, que no sé, 10 años, quiero que la pueda ver una película Neon, ¿no? Entonces, eso fue importante también para él. Qué telaraña, ¿no? De cosas bonitas. Y luego los premios. Claro, tú como productora, ¿intuiste que esta película iba a poder ganar premios a lo ancho y largo del planeta, de los premios más importantes del mundo, y nominaciones? A ver, Pablo es de Bilbao, entonces él lo Él tenía hace lo que clarísimo quiere. desde el principio. No te creo. ¿De verdad me lo De Bilbao. dices? No, sí, sí. No, que seas de Bilbao sí, pero que tuvieras claro esto. Bueno, yo creo que desde el principio los ingredientes teníamos que preparar lo que le llamábamos la tormenta perfecta, ¿no? Sí. Entonces había unos ingredientes ahí que hacían creernos que podíamos, yo siempre digo, llegar hasta, ¿no?, lo más alto que eran los Oscars. Estaba ese momento nostálgico, estaba una universalidad, una emoción transversal, estaba pues ese lenguaje que se entiende de forma muy clara, y luego había pues una carrera muy clara de pasar por un festival prestigioso, vender internacionalmente muy bien, estrenar en un momento que coincidiera con todas las campañas de premios y, ¿por qué no?, llegar a los Oscars. Pero claro, eso fue palabras mayores. Creo que Neon tuvo una piedra angular muy grande colocada ahí para el académico, pero es que es de Bilbao y es de Bilbao, porque Pero hay un detalle, digo, que a diferencia de la imagen real, hay ese pase que he hablado, el paso que es la animática, que estás un año trabajando. Entonces, en la animática es Ahí como lo un vimos. borrador. Nosotros veíamos que la película emocionalmente funcionaba. Ya. Entonces, Es que lo de la y funcionaba en un blanco y negro y en un blanco y negro, montaje. y en un boceto, Un dibujo un dibujo muy supersencillo. sencillo. Y ahí José Luis puede añadir algo. Sí, vamos, una anécdota, porque sobre todo en la parte de dibujo de la animática trabajábamos Maca Gil y yo. Entonces
conocíamos de memoria, pero después eso pasaba a Fernando Franco, el montador, y a Yuko Harami, que era la que preparaba Los mejores, la los music mejores, editor. sí, los sonidos, la music editor. Y después nos volvía de vuelta, ¿no? Y nos lo enseñaba. Y nos dejaban, Pablo nos dejaba en el despacho a Maca y a mí para verla. Para ver Con música, porque sobre todo la Claro, música era lo nosotros que más veíamos cambiaba. Porque la silencio película total. es un musical. Sí. Y recuerdo que, aun sabiendo lo que pasaba, la veíamos y acabábamos llorando, viéndolo en cosas que ya las habíamos hecho nosotros, y aún así lo que es el sonido y la música, como va creciendo la película, y de repente decíamos que nos mirábamos con los lagrimones y nos reíamos diciendo, pero somos tontos. O sea, Hemos llorado si ya sabemos mucho. lo que pasa. Bueno, pues os recuerdo un pase en la academia, cuando acabamos la animática, nos fuimos en la academia, en la sala de la academia, con todo el equipo que había formado parte de la película. Y ahí ya vimos que teníamos una cosa muy especial. Sí. Muy especial, que si entraba directa al corazón, entraba directa al corazón y no depende de la edad que tengas Y ya está, ni y ya de está. nada más. Y el ganador o ganadora del premio Goya a la mejor película de animación de este año es para Robot Dreams. ¿Y cómo es levantar una película de animación 2D en España? Bueno, Pablo tiene la gran costumbre de mantener un poco el secreto sobre sus proyectos, porque sabe que vamos a estar ahí. Y recuerdo perfectamente el día que leí la primera página del guión, ¿no?, donde ponía una película de animación basada en la 2D. Y fue como, bueno, Pablo, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Porque nosotros venimos también como él de la imagen real, y creo que ha habido una mezcla entre que tenemos a un autor detrás que es guionista, que yo creo que es que hablamos todo el rato de la animación. Yo creo que lo importante en todas las películas, y las películas de animación más, es el guión, que también es de Pablo, ¿no? Entonces, lo primero es que había un guión que funcionaba muy bien. Y teníamos una mezcla de insistir en que es algo que también los tres estamos muy de acuerdo, que la animación no es un género. La animación es un medio para contar una historia, ¿no? Entonces, apelar a una financiación y a un camino que la película tuviera que tener, una película, entre todas las comillas, normal. Entonces, esa era la idea, ¿no? Claro. Y pudimos tener medios para contarla y contarla bien, con los tiempos que eran deseables también para alguien que hacía el salto a la animación y que necesitábamos darle lo que necesitaba también. Sí, yo lo que sí puedo añadir a lo que dice Sandra es que de todas las películas que he hecho es la película que más se acerca a la película que yo soñé como director, porque de alguna manera podía controlar cada cuadro, cada plano, cada momento, era algo como... Entonces, de alguna manera... Dice Sandra que yo tenía un director de animación dentro. Sí, yo sí creo que me ha preparado, o sea, que mis películas en imagen real me han preparado para hacer Robot Dreams. Y lo que aprendí con vosotros y con vosotras, con los actores y las actrices, yo he intentado dirigir a estos dibujos animados como trabajo con los actores. Entonces yo he estado buscando interpretaciones llenas de verdad, de emoción, una pequeña bajada de mirada, una pausa, una pupila que se mueve. Si a mí no me emocionaban los dibujos, yo no daba por válido ese plano. Decía, no vale, vamos a hacer otra toma. Y otra toma significaba decirle al animador, vamos a hacer un pequeño cambio. En vez de que mire hacia abajo, que mire hacia la derecha y que las pupilas se muevan menos. ¡Ostras! Entonces, era trabajar de una manera diferente el acting, pero para mí lo que más me interesaba a mí era, como dice Sandra, el guión, el storytelling y el acting. Sobre todo el Qué acting. interesante eso, ¿no? Que estás dirigiendo a los muñecos, dirigiendo a los dibujos, como si fueran seres humanos y en realidad te provocan lo mismo, Es ¿no? una capacidad infinita, Infinita. creativamente infinita, pero que la decides antes, porque la deciden en animática y demás, ¿no? Pero Pablo tiene una capacidad de lenguaje cinematográfico muy grande y de referentes. Y entonces puedes decidir dónde colocar la cámara, cómo mover, cómo construir esta secuencia sin preocuparte el presupuesto. Increíble, increíble. No es voy a llevarme esta película a Es Nueva York, increíble. quiero una cámara aquí, luego quiero claro. el estadio lleno de gente. Esta película en imagen real hubiera costado 200 millones de Claro, euros. claro. Y nosotros, es una película... Cuesta un poquito menos. Y no Está bien hubiera tenido presupuestada. los permisos. Y no hubiera tenido los permisos, está bien presupuestada. No. Y los actores, yo he tenido los mejores actores posibles y los actores son los animadores. O sea, la relación que yo tengo con los animadores es lo mismo que si tú y yo trabajamos juntos tendríamos la misma, como muy Claro, íntima, claro. muy especial, ¿no? Muy de explicar también, pues eso, cómo es el personaje, qué tiene que sentir en ese momento, o sea, de darle como Y aquí sí que carne hay- para que sepa cómo dar. Claro, y todo eso. añadir aquí, por ejemplo, si la mano derecha de un director de animación es el director de arte, es la persona que más tiempo ha estado conmigo, la izquierda es el director de animación, que es el general de un montón de animadores. Y ahí tuvimos la suerte de contar con Benoît Ferremont, un director de animación belga
que trabajó en The Triplets of Belleville, Bienvenido a Belleville, en el libro de Kells, que fue una ventaja que nos trajimos el know-how de su Bruselas natal 2 años a estar viviendo con nosotros y liderando un equipo de animadores, porque sin un gran equipo de animadores y un director de animación no hubiese sido posible. No, claro. Pero llegó porque se emocionó con el guión. Claro, se emocionó con el guión. Y esa es la base de todo. Pues mucho antes de que la inteligencia artificial llenara titulares y acaparara conversaciones, el cine y la literatura ya habían imaginado máquinas capaces de sentir, de dudar o incluso de enamorarse. Historias como la que hemos visto hoy que nos invitan a preguntarnos si las máquinas pueden tener emociones y también nos invitan a mirarnos a nosotros mismos para preguntarnos qué nos hace humanos. Por el camino, el cine nos ha regalado un puñado de robots sentimentales. Tengo miedo, Dave. Mi cabeza se va. Me doy cuenta. Los robots no sienten miedo. Yo sí. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? ¿Puede usted? ¿Por qué sientes miedo? Vuestro tiempo vivirá ahora en nosotros. Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto. Te pillé. He visto cosas que vosotros no creeríais. Entonces, 9 meses después, nace un bebé. Y ese es Andrew, el misterio de la vida. ¿Qué debo hacer, Frank? ¡No soy gracioso! Siéntate. No. ¿Qué te sientes? No. Siéntate, he dicho. ¡No quiero! No estamos acostumbrados a domos tan emotivos. Bájalo al 6. Cumplido, señor Garel. Pero puedes seguir tuteándome. Gracias. Ay, qué bonito, ¿eh? Qué maravilla, por Dios. Tu cine se caracteriza por muchas cosas, pero desde luego por tu audacia. Eres un cineasta que asume riesgos, que no se para, que siempre andas investigando, dando pasos adelante, que no te dejas encasillar, que tu creatividad necesita avanzar, sorprender. Lo que decía Sandra antes, que lo tienes muy callado, sorprendes incluso a tu gente, a tu productora. ¿A dónde te ha llevado como cineasta Robot Dreams? ¿O qué has aprendido haciendo esta película? Pues yo creo que me ha abierto a un mundo nuevo y desconocido que yo jamás pensaba que iba a dirigir animación. He conocido a equipos nuevos, animadores, directores de animación, y de repente me ha abierto, vamos a decir, la paleta de colores. Puedo contar historias diferentes, porque no hay límite. O sea, la animación no tiene límite, la imaginación no tiene límite, y como bien ha dicho Sandra, con un presupuesto razonable
puedes hacer cualquier cosa. Y eso vamos a decir, me pone el hecho de que no sé a dónde puedo llegar con la animación. Entonces, ahora yo, por ejemplo, puedo escribir un guión en el que puedo decir a posteriori si lo hago en animación o en imagen real, en función de lo que creamos los productores, en mi caso mi productora Sandra y yo decimos, esto lo hacemos en animación e imagen real. En este caso era imposible porque eran antropomórficos y eran personajes casi de cartoon, pero puede haber otras ocasiones en las que podamos decir, mira, esta la hacemos en imagen real o esta mejor la hacemos en animación. Qué maravilla. Se ha abierto todo un mundo, ¿no? Bueno, yo creo que es una capacidad sobre todo creativa, pero a la misma vez cuando antes decía que Pablo no sabe... Pablo tiene muchas capacidades, pero una de las que tiene es que él rueda sabiendo lo que va a montar, porque lo ha escrito y lo ha pensado mucho, ¿no? Entonces, cuando dijo animación fue como, bueno, no me sorprende tanto, porque él conoce muy bien el guión, ha dibujado mucho sus películas, las ha rodado y las ha montado en base a lo que quería y tenía escrito, y la animación se decide, como decía José Luis, en la animática. O sea, casi 1 año y medio antes de finalizar la producción. Qué maravilla, por favor. Esta película, si tiene alguna conexión con alguna de las vuestras, desde luego sería con Blancanieves, no sé, con otras cintas, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, somos un poco más experimentados en ese sentido. Sí, no, hemos crecido de la mano, vamos a dar la mano, pero es verdad, hemos crecido juntos. Está muy bien eso, ¿no? Que está muy bien. O sea, porque Sandra era la productora de Blancanieves y aquí seguimos compañeros de viaje, ¿no? Y yo creo que han cambiado cosas, pero nos pasaba, ahora volviendo un poco al inicio del proyecto, que buscábamos referentes, ¿te acuerdas? Y era como, quizás en esto se parece a eso. Y nos dábamos cuenta que acabábamos referenciándonos nosotros mismos a Blancanieves todo el tiempo. Claro. Y era, Pablo, no puedo ir a vender esta película diciendo que su referente mayor es Blancanieves. Pues sí, pero sí, porque hay muchos ingredientes compartidos, ¿no? Y yo quiero decir que lo que creo que Pablo ha hecho una maduración grande y sobre todo lo que tiene es una capacidad mayor en acompañar internacionalmente la película. O sea, él no lo va a decir porque es así, pero ahora le hacen una retrospectiva. Bueno, vienes una retrospectiva en México. O sea, no para de eso, ¿no? Claro, no para de viajar. La película ha sido un éxito en Japón, en China, una sensación en México. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido no solo es hacer películas, sino acompañarlas y a venderlas, ¿no? A internacionalizar. Sí. ¿Es tan importante lo de internacionalizar nuestra cultura? ¿verdad? Totalmente. Es tan importante. Es la mejor marca España que puede tener. Eli, sin que se note, prepara la cámara. Ven conmigo. ¿Cómo veis la animación en nuestro país, ya que estamos hablando de esta película, que es uno de sus grandes éxitos? Pues yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos aquí es, como no ha habido industria hasta hace poco que se está formando, pues hay como una libertad creativa y libertad estilística que yo creo que enriquece mucho, ¿no? y que habla mucho también, lo que decías tú, de nuestra cultura, ¿no? De la cultura aquí en España. Y poco a poco también se va abriendo a que el cine de animación no es solo para niños, sino que también hay películas y hay hueco para un cine de adultos y un cine de autor, ¿no? O sea que yo creo que estamos en buen camino para la animación en España. Sí. Pues nada, se nos termina el tiempo. Es una rabia, ¿verdad? Que os habéis olvidado de las cámaras y de todo, que estábamos aquí de charleta, hablando de lo mejor. Pues esa es la función, y contarle a nuestros espectadores pues cómo somos, porque ponemos años de nuestra vida en levantar un proyecto, qué significa para nosotros y por qué esta cadena apuesta por proyectos como este, ¿no? Que es importante. Y nada, ¿nos das alguna pista de lo que andas haciendo o no? Ni me atrevo. Es verdad que fíjate que hemos tenido una relación con Arcadia y saben que yo escribo, no hacemos desarrollo, yo escribo puedo estar un año escribiendo y de repente les doy como un sobre sorpresa, estoy trabajando en esto. Estoy esperando este sobre. Está esperando, está esperando el sobre, pero estoy escribiendo. O sea, es verdad que el 2025, así como el 2024 tuve que viajar con la película, obviamente, por todos los festivales, y cuando la campaña Oscar estuvimos un mes en Los Ángeles. Claro. Entonces, no, tú más ibas y venías. Iba y venía, pero ahora estamos en esa fase que el 2025 he estado como disciplinado por las mañanas escribiendo, entonces están esperando el sobre sorpresa. Estamos cerca de Navidad, ¿eh? Yo lo espero antes de Navidad. Yo creo Los Reyes son los padres, ¿eh? Te digo. Entonces, pero soy misterioso, entonces sí que es verdad, no lo sabe ni Sandra, o sea que... Madre mía, bueno, pues nada, qué maravilla. Sea lo que sea, ahí estaremos. Sea lo que sea, ahí estaremos, es verdad. Bueno, detrás de un director sin un productor no tiene sentido, entonces la libertad creativa con la que yo he tenido, que he disfrutado, ha sido gracias a Arcadia, ¿no? Entonces yo siempre estaré agradecido a mis productores, ¿no? por apoyarme.
Bueno, y aparte de Pablo, ¿algún proyecto que quieras contar, además de ese sobre que estás esperando? Pues sí, mira, estamos en postproducción de la nueva película de Daniel Monzón, también participada por esta casa, por Televisión Española, que se llama Ruega por nosotras, y que deseamos que sea una de las películas importantes del año que viene. Seguro. Y terminando también una serie con Paul Rodríguez y Sarki La Cuesta, team creativo de segundo premio, y algunos otros proyectos que se anunciarán de aquí a poquito. Mía, esta señora productora solo tiene cosas de mucho nivel y mucho talento alrededor. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por la confianza que depositas en ellos y por la confianza que depositan en ti, desde luego. No, la verdad que no nos podemos quejar y es acompañar y sobre todo pues desde el lugar que tenemos, que es decidir qué películas y qué historias queremos contar, tener la posibilidad de hacerlas llegar al público, ¿no? Qué bien, enhorabuena. Caballero. Pues yo acabo de estrenar la siguiente mejor película del año, que es Decorado, la nueva película de Alberto Vázquez, producida por Habano y Unico. Y bueno, es un viaje totalmente distinto al de Robot Dreams, pero también invito al público más específicamente adulto a ver esta película y disfrutarla porque tiene humor y también tiene bastante reflexión. Qué bien. Bueno, pues estáis todos con las manos en cosas preciosas que harán del mundo un lugar más amable en el que convivir. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. El viaje de hoy termina aquí, pero las historias continúan. Sobre todo en las salas de cine, que es donde mejor se ven las películas. Pero también aquí, en versión española. Ya sabéis que la semana que viene nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo lo mejor del cine español reciente. Hasta entonces, un beso muy grande. Os queremos. Chao.